El tintineo de las copas se apagó. Las conversaciones se cortaron a mitad. 50 pares de ojos saltaban entre Jorge y yo, esperando el drama, las lágrimas, los gritos, la salida escandalosa que todos imaginaban. Pero yo solo sonreí, sacando un sobre blanco de mi bolso. Felicidades por tu honestidad, dije deslizando el sobre hacia él. Aquí tienes tu regalo de despedida. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. Llevaba meses esperando este momento. Desde que encontré los mensajes en su teléfono, desde que descubrí las transferencias a cuentas que no reconocía, cada noche en vela, cada cálculo meticuloso, me habían llevado a este instante. Jorge palideció. Su sonrisa arrogante se desvaneció como el humo de un cigarro apagado. ¿Qué es esto?, preguntó, pero su voz ya no sonaba segura. Ábrelo, respondí tomándome un sorbo de mi copa. No te preocupes, no es una bomba. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Inés, mi hija, me miró con los ojos muy abiertos, como si no me reconociera. Quizás nunca lo había hecho. Siempre fui la madre que organizaba todo, la esposa que nunca protestaba. Pero hoy era diferente. Jorge rasgó el sobre con dedos torpes. Sus ojos escanearon las páginas y vi el momento exacto en que entendió. Las fotos, los extractos bancarios, el acuerdo prenupcial que él mismo había insistido en firmar años atrás, ahora usado en su contra. ¿Qué has hecho?, susurró, levantando la vista hacia mí. He protegido lo que es mío, dije levantándome de la mesa. Y ahora, si me disculpan, tengo una cita con mi abogado. Caminé hacia la salida con la cabeza alta, sintiendo el peso de las miradas en mi espalda. No era la víctima que esperaban, no era la mujer rota que Jorge creía que sería. Era Lourdes Martínez, y por primera vez en años me sentía libre. La puerta de casa se estrelló contra la pared con un golpe seco. Jorge entró como un huracán, con el sobre arrugado en la mano y los ojos inyectados en sangre. Yo estaba en la cocina, preparando un café como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado su vida frente a medio Madrid en el restaurante. ¿Qué demonios es esto, Lourdes?, gritó, lanzando el sobre la encimera. Los papeles de 6 esparcieron como hojas muertas. ¿Estás loca? No levanté la vista. Seguí vertiendo el café en mi taza, lentamente, como si el tiempo no importara, pero en realidad cada segundo contaba. Es exactamente lo que parece, dije finalmente. Pruebas, de todo. Jorge resopló, pasando una mano por su pelo canoso, ese que antes me parecía distinguido y ahora solo veía como un símbolo de su arrogancia. No puedes hacer esto, no tienes derecho. Ahí estaba, el Jorge que conocía, el que siempre creía que las reglas no aplicaban para él. Claro que tengo derecho, respondí girándome hacia él. De hecho, tengo más derechos que tú. ¿O ya olvidaste el acuerdo prenupcial que tanto insististe en firmar? Sus ojos se abrieron como platos. Por un momento vi el miedo asomarse, el mismo miedo que yo sentí cuando descubrí los mensajes en su teléfono, las transferencias a cuentas de Cassandra, las mentiras. Eso fue hace años. No puedes usarlo ahora. Ya lo he usado, dije tomando un sorbo de café. Y el juez está de mi lado. Jorge se acercó intentando recuperar ese aire de superioridad que siempre lo caracterizó. Escucha, ¿podemos hablar de esto? No tiene por qué ser así. ¿Ah, no?, pregunté cruzando los brazos. ¿Cómo cuando hablamos de Cassandra? ¿O cuando me mentiste sobre los fondos de la empresa? Él retrocedió, como si le hubiera dado un golpe, pero no terminé ahí. Tengo grabaciones, Jorge, de tus conversaciones con ella, de cómo planeaban dejarme sin nada. ¿Grabaciones? Su voz era un susurro ahora. Eso es ilegal. Quizás, admití, pero no tanto como defraudar a tu esposa. El silencio se extendió entre nosotros, pesado,
cargado de años de secretos y mentiras. Jorge miró alrededor, como si buscara una salida, pero no la había. Esta vez yo tenía el control. «Quiero que te vayas», dije señalando hacia la puerta. «Hoy mismo». «¿Y si me niego?», sonreí. No una sonrisa amable, sino una que sabía que lo helaría. «Entonces mi abogado presentará las grabaciones en la audiencia preliminar mañana, y veremos qué dice el juez sobre eso». Jorge palideció. Por primera vez en 28 años, lo vi pequeño, derrotado. «Esto no es justo», murmuró. «No», respondí. Pero la vida tampoco lo fue conmigo. Se quedó mirando el suelo, como si buscara algo que decir. Pero no había palabras, no ahora. «Recoge tus cosas», dije volviendo a mi café. «Y no te preocupes por la casa, ya no es tuya». El juez golpeó el martillo con un sonido seco que resonó en mis oídos como un disparo. «Se ratifica el acuerdo prenupcial en todos sus términos», declaró con voz monótona, como si no estuviera cambiando mi vida para siempre. Miré a Jorge de reojo. Estaba pálido. Sus dedos temblorosos jugaban con el bolígrafo que tenía entre las manos. El mismo bolígrafo con el que había firmado su sentencia de muerte financiera años atrás. «Señora Martínez». La voz de mi abogada me sacó de mis pensamientos. El juez pregunta si acepta los términos. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 54 años en las rodillas. Pero cuando hablé, mi voz sonó firme, casi jovial. «Por supuesto que los acepto, su señoría. De hecho, los escribí yo misma». Un murmullo recorrió la sala. Jorge levantó la cabeza bruscamente como si le hubiera dado una bofetada. «¡Eso es mentira!», gritó, pero el juez ya estaba pasando a otro caso. «Próximo expediente», dijo, sin siquiera mirarlo. Salí del juzgado con la cabeza alta, respirando el aire fresco de Madrid como si fuera la primera vez. Inés me esperaba en el coche, con una sonrisa que no había visto en meses. «¿Y bien?», preguntó impaciente. «Bienvenidos a mi nueva vida», respondí subiendo al auto. 6 meses después, el letrero de Martínez & Asociados, Transiciones Económicas para Mujeres, brillaba bajo el sol de la mañana. Mi oficina, antes un sueño imposible, ahora era una realidad. 2 socias trabajaban en los cubículos ayudando a mujeres a proteger sus finanzas en momentos de crisis. «Lourdes, tienes una llamada en la línea 1», dijo Ana, mi asistente. «Dile que espere un momento», respondí, terminando de revisar un contrato. Cuando colgué el teléfono, miré por la ventana. La ciudad bullía con vida, con oportunidades. Ya no era la esposa abandonada, ni la madre sobreprotectora, era Lourdes Martínez, empresaria, superviviente, reinventada, y por primera vez en años me sentí en casa.